enseñanza con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros que el Espíritu Santo estuvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo desde el principio. A eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Desde el principio de su nacimiento, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a hacer la obra también en él como hombre, porque sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, pero cuando vino aquí se hizo hombre, dice la palabra. Conocemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, como dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para luego ser exaltado hasta lo sumo, y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como dice aquí también en el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándome en un madero, y a este lo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. El Señor Jesucristo vino a este mundo a nacer de una virgen. Dice la Biblia en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Redimir significa rescatar, comprar. Nos compró a precio de sangre, porque Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, murió allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero no se quedó en esa cruz, sino que se levantó al tercer día. Él resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y dice la Escritura que está a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. De esta manera lo vio Esteban. Dice la Biblia que Esteban, antes de morir, vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo aquí en esta tierra. Vino a redimir, a rescatar la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así dice la palabra. El Señor Jesucristo anduvo caminando por las tierras de Samaria, de Judea, de Galilea, de Perea, de Decápolis. Todos estos países el Señor Jesucristo caminó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, predicando el Evangelio del Reino por cada aldea, por cada región, por cada ciudad. Nuestro Señor Jesucristo caminó haciendo milagros, prodigios, señales, predicando el Evangelio del Reino. Y también dice la Biblia que fue y se entregó a sí mismo para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Se presentó ante Anás, ante Caifás, los gobernantes de ese tiempo, los soldados, lo golpearon. Dice la Biblia que de tal manera lo golpearon que no se halló parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Le colocaron corona de espinas en su cabeza, le golpearon 40 azotes menos uno, 39 azotes le dieron, desfiguraron su rostro, le obligaron a cargar su cruz hasta el Gólgota, y allí estando le clavaron de manos y de pies, y él en esa condición exclamaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consumado es, porque venció sobre principados y potestades, sobre gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, y clavó el decreto que nos era contrario a nosotros en la cruz del Calvario. Jesús venció en la cruz
y entregó su espíritu al Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y bajó al sepulcro, a la que va allí. Y no lo pudo detener el sepulcro. Al tercer día se levantó con poder y gloria y tomó las llaves del Hades, del infierno, tomó las llaves de la muerte, dice la Biblia, y se llevó cautiva la cautividad, el seno de Abraham, para el paraíso. Y allí está nuestro Señor Jesucristo del paraíso. Ahora, dice la Biblia que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo también, que habita entre nosotros, que está en nosotros, como el Señor lo prometió a sus discípulos, el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo le acompañó siempre a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces, así como lo acompañó a Él, también nos acompaña a nosotros, también nos da la fuerza, el poder, el aliento para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es como un viento que sopla. La palabra para espíritu en el hebreo es la palabra ruaj, que significa soplar, viento. Yo siempre digo y lo comparo como un barco que va hacia un lugar impulsado por el viento, hacia ese sitio. Así es el Espíritu con nosotros, nos guía y nos dirige hasta el puerto final, hasta que podamos decir, igual que el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios justo no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hasta el final, el Espíritu Santo nos va a acompañar y va a estar con nosotros también, guiándonos y dirigiéndonos, así como hizo con el Señor Jesucristo. Ahora, primero veamos algo importante. Jesús es Dios desde el principio, y es lo que les estaba diciendo antes de empezar. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En la creación estuvo el Espíritu Santo, dice la Biblia, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra allí hebrea es Elohim, Dios en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al hombre. Y dice la Biblia de Jesús que fue el creador de todas las cosas. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, donde leemos lo siguiente. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios, y lo demuestra la palabra diciéndonos: estaba en el principio, antes de la creación del mundo, en el principio. La palabra hebrea Bereshit, bara Elohim, ahí estaba el Señor creando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres participando. Pero también hay otro versículo en Filipenses 2:5, que yo también lo acabo de nombrar. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios, Jesús es Dios, Jesús era Dios, Jesús será Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Esto tenemos que tener claro antes de empezar esta enseñanza de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, cómo el Espíritu Santo participó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que sepamos esto? Porque precisamente nosotros somos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pongamos nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablamos de Jesús, hablamos de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Hoy en día la gente casi no quiere predicar de otra cosa, sino de cómo obtener éxito,
de cómo tener buenas finanzas, pero de Jesús casi no se predica, hermano. Del Espíritu Santo muy poca gente sabe. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús, hermanos, y estuvo desde antes de nacer y en el nacimiento especialmente. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 31 en adelante. Porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí entonces el Espíritu Santo llega cuando aparece el ángel a María, y María le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 1:35, léalo conmigo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, el Dios Todopoderoso envió, el Padre envía al Espíritu Santo para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador, el que salvará al pueblo de sus pecados. Eso quiere decir Jesús. La palabra Cristo significa ungido. Jesucristo, Jesús el Salvador, el ungido de Jehová. Es la misma palabra hebrea Mashiach, el ungido de Jehová. Entonces, estamos viendo nosotros que el Espíritu Santo empezó a participar allí. Bueno, decimos nosotros aquí en esta tierra, Jesús como hombre, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo entra en la vida de Jesús cuando es llevado al monte de la tentación. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, y nosotros vamos a ver allí cómo el Espíritu es el que lleva al Señor. Dice en el versículo 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. ¿Por quién fue llevado? La gente dice, no, fue llevado por el diablo para la tentación. El diablo es el que lo lleva para... No, el diablo no lleva a nadie, olvídate. El Espíritu Santo llevó a Jesús al monte de la tentación. Allí fue tentado por el diablo, sí. Y fue vencido por el Señor Jesucristo a través de su propia palabra. Escrito está, Satanás. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos palabra, hermano. Que nosotros estudiemos esta palabra, que vivamos esta palabra, que andemos en la palabra, caminemos, comamos el pan del Espíritu cada día para poder resistir al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted no come palabra, si usted no sabe, ¿cómo va a poder resistir al enemigo? Allí en el monte de la tentación Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le dice también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dice, escrito está también, Satanás, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, yo quiero que usted note algo aquí en este capítulo 4, después de que el Señor Jesucristo baja del monte de la tentación, dice la Biblia que venía en el poder del Espíritu Santo y descendió lleno del Espíritu Santo después de la tentación. Allí dice que Él descendió en el poder del Espíritu. Y entró entonces ¿a dónde? Versículo 16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y dónde leyó? Versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Miren lo interesante aquí
de este mensaje en el capítulo 61:1 de Isaías. Esto es lo que está leyendo aquí el Señor, 61:1. Cuando dice que el Señor omnipotente, estoy leyendo otra versión, dice, el Señor omnipotente está sobre mí porque me ha ungido. La unción del Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio. El Señor Jesucristo no hizo milagros de niño. Por eso lo del divino niño está fuera de contexto. Porque el Señor Jesucristo no hizo milagros de niño. Empezó a hacer milagros después de que fue ungido. La palabra unción significa el derramar el aceite. Y el aceite del cielo. Se derramaba aceite en el Antiguo Testamento sobre los elementos que participaban en el culto. Es decir, todo lo que ellos colocaban, lo ungían con aceite. Ahora se ungen las personas, la unción de rey, la unción de sacerdote, la unción del Espíritu Santo para predicar, para enseñar. El poder de Dios sobre él vino, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Yo quiero que veamos tres cosas para las cuales fue ungido el Señor Jesucristo. Para iniciar un ministerio, fue ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Número uno, fue ungido para predicar. Diga conmigo, fue ungido para predicar, para dar las buenas nuevas. Se necesita unción para predicar. Se necesita la unción del Espíritu Santo para llegar al mundo, para llegar a la gente. La necesidad hoy en día es grande, hermanos, es tremendamente grande, porque hay un mundo que está en oscuridad. Hay un mundo que necesita de la palabra del Señor, de la luz del Evangelio de Cristo. Por eso el Señor le dijo también al apóstol Pablo, predica para que abras sus ojos a la luz, porque están ciegos, para que los saques de las tinieblas a la luz admirable, para que se conviertan de las tinieblas al Cristo de la gloria. Así necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermanos. Cuando tenemos la unción del Espíritu, predicamos con denuedo la palabra. Y la palabra llega, porque el Espíritu Santo llega al no creyente, lo convence de pecado, de justicia, de juicio, lo trae al arrepentimiento. Y por eso, número uno, el Señor fue ungido para predicar las buenas nuevas. Número dos, dice ahí mismo, fue ungido para sanar. Diga conmigo, sanar a los quebrantados de corazón, sanar. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es tan interesante aprender que el Espíritu Santo estuvo sobre el Señor Jesucristo, porque Él inició el ministerio con poder, con unción. Inició un ministerio grande, extraordinario, hermanos, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio del reino, libertando a los cautivos, echando fuera demonios. Las señales le seguían. ¿Por qué? Número uno, buenas nuevas a los pobres. Fue ungido para dar las buenas nuevas. Número dos, fue ungido para sanar a los quebrantados, los que están partidos del corazón. No solamente a los enfermos físicos, sino también los enfermos del alma. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer eso. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y sanó a los enfermos en ese tiempo, también hoy sana a los enfermos. También hoy puedes sanar tu enfermedad. También hoy puedes sanar la enfermedad, así sea física, mental, una enfermedad que le hayan desahuciado los médicos, una enfermedad que el hombre no pueda curar. Para Jesús no hay nada imposible, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dele la gloria al Señor. Él está aquí para sanar tu enfermedad. Él está aquí para darte vida, vida eterna, vida en abundancia. Ese es el mismo Jesús que caminó por Samaria, Judea, Galilea. Es el mismo que nació en Belén de Judea, allí, que vivió en Nazaret de Galilea. Es el mismo Jesús que está aquí en este lugar a través de su Espíritu Santo. Y fue ungido por el Espíritu Santo para esto, para sanar. Pero también dice la Biblia, fue ungido para proclamar liberación a los cautivos, para dar libertad a los cautivos, para darle libertad a los presos, apertura de la cárcel, para abrirle la cárcel a los presos. ¿Y saben cuáles son esos presos? No solamente los presos que están en cárceles ahora por delitos, ¿no? Aquí
aquí en este mundo, no solamente ellos son los presos son presos espirituales, cautivos por Satanás, cautivos por la droga, cautivos por el adulterio, cautivos por el alcohol, cautivos, hermanos, por el mundo, por el demonio, por todas estas fuerzas satánicas y malignas que existen, que son reales, son demonios, hermanos. Son fuerzas satánicas. El Señor Jesucristo vino a echar fuera los demonios. Vino a libertar al cautivo. Gente que anda por el mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin saber de dónde viene ni para dónde va, que camina y cree que está vivo, pero está muerto espiritualmente, está cautivo por Satanás. Ellos son los que necesitan esta palabra. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si ellos no conocen la verdad, no van a poder ser libres. Y dice la Biblia también que usted como creyente tiene autoridad, como discípulo tiene autoridad. Dice en Lucas 10:19, aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Usted puede poner la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Usted puede reprender los demonios y los demonios saldrán. Usted puede predicar las buenas nuevas de Jesús cuando usted esté ungido y lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! La enfermedad, hermanos, dice aquí la Biblia, que es opresión del diablo. ¿Cómo anduvo haciendo Jesús el bien y sanando a los oprimidos, sanando por los oprimidos por el diablo? Los oprimidos por el diablo a través de enfermedades, como lo dije, a través de la droga, de todas esas cuestiones con las cuales cautiva Satanás al hombre. Y no lo deja moverse de un lado para el otro, no lo deja entrar a la iglesia, no lo deja arrodillarse, no lo deja venir a escuchar palabras, no lo deja porque Satanás lo tiene cautivo, amarrado en fosas por allá, como podemos ver lo que tienen cautivos ahora mismo a esta gente en Israel, por allá en túneles, hermano, debajo, en fosas de oscuridad, porque la cautividad es eso, la cautividad es oscuridad. Por eso el Señor vino para abrir esas puertas y para darnos luz a nosotros, la luz del Espíritu Santo. Y esa luz es la que sana, la que liberta, la que salva. Jesús es el que salva, el que sana, el que liberta. Jesús hace este triple ministerio que estamos viendo aquí, hermanos. Por eso cuando hablamos de Jesús ungido por el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de un Jesús con poder. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén, aleluya. Jesús libertó, dice la Biblia que cuando salió de allí, descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, los sábados, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, autoridad. Ahí recibió la autoridad, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cuando usted tenga esa unción y ese poder, ¿sí me hago entender? Del Espíritu Santo de Dios. Para eso nos llamó el Señor, hermanos. Nos llamó para hacer esta obra, este triple ministerio, a predicar el evangelio del reino, a sanar, a poner las manos sobre los enfermos. Mire, la Biblia dice en Marcos 16, del 15 al 20, dice lo siguiente, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero que tenemos que hacer, dígale al que está al lado, predicar. Hay que predicar el evangelio, hermanos. Hay que hablar de Cristo, hay que testificar de Cristo. Predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. No solamente aquí a la vuelta de la esquina, no, el mundo.
el mundo, cuando Él habla de todos, aquí y allá, en todas partes, hermano, en todas las naciones, hay gente necesitada, el mundo está en oscuridad, el mundo ha llegado el colmo de su maldad, ha llegado ya a los cielos, estamos peor que Sodoma y Gomorra, siempre lo digo, estamos peor que antes del diluvio, hermanos. Estamos a las puertas de una destrucción grande y si no clamamos y decimos, Señor, nos paramos en la brecha para que este mundo no sea destruido. Señor, ten misericordia, ten piedad, y nos arrepentimos, dice la Biblia, pues entonces vamos a sufrir destrucción. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Está en oscuridad las naciones, pero dice también, sobre ti resplandecerá mi gloria. Así que si sobre ti que me estás oyendo, sobre ti que estás escuchando, la unción del Espíritu Santo llegará y tú vas a recibir ese poder y esa fuerza para testificar, para predicar, para sanar a los enfermos. Siga leyendo en Marcos 16:15 en adelante, dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, porque después que se predica la palabra vienen las señales. Algunos no creen en las señales, problema de ellos, pero ahí está en la palabra. ¿Cuáles son esas señales, hermanos? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Existen, son reales. El gadareno tenía una legión completa, más de 4,000 en una persona. Demonios, echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Ay, nos critican porque hablamos en lengua. Ahí dice, hablarán en otras lenguas. Ahora, no son para que usted se crea más que los demás, pero usted tiene ese don de Dios también. Es una señal, es una señal. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Sí? Tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si me hago entender lo que dice la palabra, es fácil, es sencillo. Son señales. Mira el versículo 20. En el versículo 20 está la clave. Dice, y el Señor, dice, salía y confirmaba su palabra a través de las señales. Las señales son para confirmación, hermanos. Cada vez que uno predica el evangelio, algo tiene que suceder. Los enfermos se sanan, los cautivos son libres, las almas que no conocen a Cristo llegan al conocimiento de la palabra y la verdad. Por eso yo predico en esta mañana con la unción y el poder del Espíritu, para que si alguien que no conoce esta palabra la conozca ahora, sea salvo y diga, Jesús, perdóname, Jesús, sálvame, Jesús, libértame, porque estoy cautivo. Si alguien puede escuchar esta palabra ahora, recibe en el nombre de Jesús salvación, sanidad y liberación. Dele fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Él nos da el poder a través de su Espíritu Santo a nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. Palabra griega dunamis. Dunamis. Dinamita, de ahí viene también dinamita. Hechos 1:8. Eso es para usted. Eso es para usted creyente. Para mí, para nosotros, para todos, porque la promesa es para todos los que creamos en Él. Recibiréis ¿qué? Poder. ¿Con qué fue ungido el Señor Jesucristo? Con el Espíritu Santo y con poder. Porque necesitamos poder, hermanos. ¿Poder para qué dice ahí? Para ser testigos. ¿Quién es un testigo? Uno que ve y uno que oye. Y si usted ha visto algo en esta iglesia o si usted ha oído algo de la palabra, usted tiene que salir de aquí y testificar y predicar el evangelio y decirle a los demás que Cristo vive, que Cristo es real, que te puede sanar, que te puedes libertar también. ¿Ven? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, aquí, en toda Judea, la nación, en Samaria, la nación de al lado, y hasta lo último de la tierra. Ese mes de misiones transculturales tenemos que pensar que hay otros países que necesitan de Jesús.
Hay países que están en oscurantismo total, porque Satanás los tiene cautivos con sectas, con creencias erradas, terribles, hermano. Gente que se amarra bombas y se hace estallar. Como es una locura, hermano, locura lo que hay por allá, por el Medio Oriente, con los musulmanes, con los hindúes, los budistas, los sintoístas, los taoístas, todos los istas que usted quiera. Están cautivos por Satanás. Y si no oramos nosotros, lo que corresponde a la iglesia es orar. Orar, hermanos, es el primer mandamiento ahí para las misiones. Orar, dar, ofrendar para los misioneros que están por allá. Orarle al Señor para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay gente que necesita ir a Tanzania, necesita ir a Azerbaiyán, al Japón, a la India, a Pakistán, a Tayikistán, a Afganistán, Uzbekistán, a todos esos países de Rusia que pertenecían. Necesitamos ir. Entonces, orando, dando y yendo, o enviando misioneros. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Así que este mes, ojo con eso, porque estamos en el mes de las misiones transculturales. Número 6, Jesús nos da el poder para testificar. Ese poder también, como ya lo vimos, para sanar al enfermo, para echar fuera demonios, porque Dios nos ha dado esa autoridad a través de la unción del Espíritu Santo, pero también nos da ese poder para servir a otros. Y aquí es donde yo quiero concluir para que nosotros veamos que el Espíritu Santo nos da ese poder para servir a los demás. El poder para el servicio. Mire todo lo que es ese poder, ¿no? Ese poder no es solamente que tengamos la fuerza para el poder para sanar, el poder para libertar, el poder, y queremos dones y queremos que el Señor nos dé aquí ¿para qué? ¿No es cierto? Si es Él el que lo hace. El Señor Jesús sana, el Señor es el que sana. Nosotros somos instrumentos usados por Él. Pero es importante que sepamos que nos da poder para servir. Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús vino aquí para servir y para dar su vida, ¿cierto?, en rescate de muchos. Él no vino para ser servido, vino para servir. Ese es el servicio, hermanos, que el Señor nos está a nosotros incitando a hacer. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Lo promete Jesús, al que le fue dado toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Por eso la gran comisión empieza en el versículo 18, Mateo 28, 18. A mí me ha sido dada toda autoridad. Yo soy el que mando, yo soy el que los estoy enviando. Yo he sido enviado. ¿Saben? La palabra enviado es la misma palabra para misionero, para apóstol. Es la palabra griega apostolos, que quiere decir uno que es enviado. El primer enviado, el Señor Jesucristo. ¿Cierto? El Padre lo envía. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a María, a Pedro, Juan, al mundo, que envió a su Hijo, lo dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al final, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque a Jesús, no importa lo que haya hecho, Jesús te puede perdonar. Jesús olvida tu pecado, lo tira al fondo del mar
y ya no se acuerda más de él, porque Jesús te ama. Jesús envió a su propio Hijo, dio su propio Hijo unigénito para que tú vivieras, para que viviéramos nosotros, porque teníamos que pagar. Nosotros somos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso al Rey, porque Él vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, como conclusión, recibir y ser amigo del Espíritu Santo, porque hay que recibir también el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera que recibimos a Cristo, porque por fe lo hicimos. Tenga relación con el Padre, relación con el Hijo, relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Conozca al Padre, conozca al Hijo, conozca al Espíritu Santo. Porque al recibirlo y ser amigo de Él, esto constituye la mayor y más grande experiencia del creyente. Nada hay más reconfortante que saber que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige hacia la verdad. Nos fortalece en medio de las pruebas y dificultades. Él es el que nos ayuda en medio de la debilidad, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en la dificultad, en nuestro diario vivir, nos alienta cada día a vivir en santidad, nos impulsa como el viento, nos da el poder para predicar su palabra a las almas perdidas. Bendito Espíritu Santo, mi amigo y mi consolador. Por algo el salmista David gritaba con el alma: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el salmista David, aquí en el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, él está diciéndole al Señor: Señor, perdóname, porque él había pecado. Y ustedes saben, en 2 Samuel dice que vio a una mujer, la codició, se acostó con ella, mandó a matar al esposo. O sea que el pecado de David. Pero el Salmo 51 dice que él se acerca a Dios y le dice: Señor, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado. Reconozco. Cuando uno se arrepiente, reconoce. Cuando no se arrepiente, no reconoce. Pero David reconoció, dice: yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y límpiame con hisopo. Decimos hoy: lávame en la sangre de Jesús, límpiame con tu Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, le dice David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble, me sustente. Hazme oír gozo de la salvación. Espíritu noble, me sustente, porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Los pecadores vendrán a ti, porque tú, Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Señor, necesitamos ser limpios. Necesitamos ser lavados en la sangre de Jesús. Necesitamos ser limpios en el Espíritu, llenos del Espíritu y del poder de Dios, para salir entonces a enseñar, a predicar el Evangelio a las naciones de la tierra, porque hay miles y miles y millones de personas que ni siquiera han escuchado de Jesús. Póngase en pie un momento, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Él está aquí en este lugar. Hay una unción grande en este lugar. Y en la unción del Espíritu Santo, yo he pedido al Señor que veamos su gloria. En este año de cielos abiertos,